Sí. Bueno, seguimos. Entonces, este mecanismo de Ginebra básicamente se ha logrado a través de la eliminación del eslabón 3 y introduciendo una semijunta. O sea, tenemos el eslabón 2 y el eslabón que acá le han llamado 3, pero normalmente le llamamos 4, porque el que se ha eliminado es el eslabón acoplador. Acá tenemos el contacto directo entre el eslabón 2, que es el eslabón de entrada, y el eslabón de salida, que sería esta rueda que se llama rueda de Ginebra o cruz de Malta. Cruz de Malta. Básicamente, para que este mecanismo tenga posibilidad de moverse, la cantidad de ranuras que tenemos que tener en la cruz de Malta, o sea, en la rueda de Ginebra, debe ser un mínimo de 3. Si tenemos menos de 3 ranuras, y este eslabón no podría girar. Necesitamos tener 3 ranuras equipaciadas a 120 grados, y de esa manera sí vamos a poder transmitir movimiento. En este caso, la rueda de Ginebra o cruz de Malta tiene 4 ranuras, colocadas a 90 grados una de otra. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Y esto funciona de tal manera que el eslabón 2 está unido a un motor que está girando. Entonces, el eslabón 2, que tiene este perno, que se introduce en la ranura. Apenas comienza a introducirse en la ranura, ¿qué va a pasar? Y le van a comenzar a transmitir movimiento al eslabón, a la cruz de Malta, haciéndola girar un valor parcial. Es decir, este va a ir introduciéndose hasta que llegue al final. Cuando llega al final es porque está vertical, pero después tiene que regresar, y en el regreso va a seguir el movimiento y va a salir tangente en esa posición o sea que el perno ingresa y la cruz de Malta va a rotar todo el espacio hasta que sale otra vez tangente, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces, ingresa, lo hace girar, ingresa, lo hace girar. ¿Qué pasa? ¿Qué necesito? Fíjense que el eslabón verde tiene un sector circular, un semisector circular, que entra en una apertura circular también del eslabón, en la cruz de Malta. ¿Y eso es para qué? Para que mientras el perno va moviéndose fuera de la cruz de Malta, la cruz de Malta quede en un lugar fijo, definido justamente por esta relación entre el sector circular y el recorte circular del eslabón de salida, asegurando de que este perno va a poder ingresar, o sea que la cruz de Malta va a quedar en una posición en la que el perno va a ingresar sin ningún problema. Bien, estos generalmente son mecanismos que se utilizan para estaciones, para generar estaciones de trabajo. O sea, imagínense que el eslabón rojo, que es el eslabón cruz de Malta, está unido a una base sobre la cual hay 2 personas o 3 personas, cada uno de los lados de este rectángulo azul conformaría una posición de armado. Una persona le coloca una pieza al mecanismo, la otra le coloca otra pieza, y así. O el ingreso en una dirección y cambiarlo en otra posición. O sea, hay muchas aplicaciones de este mecanismo de Ginebra. Otro mecanismo que también usa movimiento intermitente es el movimiento de trinquete. El trinquete es algo muy simple, es una rueda que esto nada que ver con un engranaje, esto es una rueda dentada nada más, que la función de los dientes justamente es relacionarse con estas uñas que le van a permitir
unirse a la rueda, y esta palanca en su movimiento de vaivén hacer girar a esta rueda con dientes. ¿Ah? Como ustedes ven en el GIF, ¿ah? Básicamente. Entonces, cuando esta palanca va hacia un lado y hacia el otro, avanzando en sentido antihorario-horario, cuando va en sentido antihorario, está rotando respecto del eje sobre el cual rota la misma rueda, pero rota loca, o sea, rota sin generar movimiento. El movimiento realmente se transmite a través de la cuña, sobre esta cuña, que engrana con los dientes de la rueda y lo hacen avanzar. Cuando vuelve, o sea, cuando la palanca viene en sentido horario, esta uña, o cuña, mejor dicho uña, viene avanzando y puede llegar a hacer rotar la rueda en el sentido contrario. ¿Quién evita esto? Y la otra uña, esta que está colocada, que evita que esto se devuelva, que la rueda rote en sentido contrario. Toda esta acción de las uñas contra la rueda se logran a través de la fuerza generada por estos resortes, básicamente. Estos mecanismos de trinquete se utilizan para muchas cosas, para el avance de las mesas de trabajo de algunas máquinas. Cada una de rotación de la rueda ranurada, fíjense que tenemos ruedas que están ranuradas interiormente o ruedas que están ranuradas exteriormente. Cada uno de estos giros representaría, por ejemplo, el avance que estaría moviendo un tornillo patrón que hace que una mesa de trabajo de una máquina esté avanzando en uno u otro sentido, por ejemplo. O en gatos de montacargas también se utiliza este tipo de mecanismos. Bien. Nos quedan unos minutos más. Y vamos a presentar otro concepto muy importante, que es el concepto de inversiones. Todo esto son definiciones y conceptos que están relacionados con los mecanismos y sus conformaciones, sus transformaciones. Acá vamos a ver cómo a través de, recién vimos cómo a través de las transformaciones pasamos de un mecanismo que es el cuadrilátero articulado a un mecanismo de manivela biela corredera, que es el que tenemos en este momento en la parte izquierda de nuestra pantalla. Este es el mecanismo de manivela biela corredera, donde el eslabón 4 se desplaza trasladándose, que es una corredera, o en este caso un collarín, cuando la manivela de entrada está rotando y el eslabón 3, que es el acoplador, le transmite este movimiento de rotación a la corredera. Bien, esto es básicamente el mecanismo de manivela, biela, corredera, ¿no? Ahora, a través de lo que se denominan las inversiones, vamos a ver que a este mecanismo lo vamos a transformar en otro mecanismo. ¿Y qué son las inversiones? La inversión básicamente es crear mecanismos diferentes por la libre elección del bastidor o de un eslabón del mecanismo como bastidor. Es decir, nosotros tenemos un cuadrilátero articulado, el cuadrilátero conocido. Si nosotros vamos elegimos un eslabón como bastidor y logramos un mecanismo de cuadrilátero articulado, pero nadie nos impide que elijamos cualquier otro eslabón de ese mecanismo como bastidor. Por lo tanto, esta acción de libre elección de un eslabón como bastidor nos da lo que se denominan las inversiones de
el mecanismo. O es decir, nos da distintas versiones del mismo mecanismo. ¿Cuántas versiones o inversiones podemos tener en un cuadrilátero articulado? 4. Porque si tenemos 4 eslabones, tenemos 4 posibilidades de elegir bastidor. Bien. Ahora hay algo muy importante, y es el hecho de que la elección de otro bastidor como bastidor, de otro eslabón como bastidor, puede resultar en un mecanismo que tenga movimientos diferentes, o sea, que nos permita controlar los movimientos de una manera diferente de la salida versus la entrada, o que esto no suceda. O sea, que yo, por más que cambie al bastidor, la elección de otro eslabón como bastidor, me da siempre una configuración que me permite controlar el movimiento de la misma manera. Eso da como resultado el hecho de que las inversiones son no específicas. Por lo tanto, si yo, ¿cómo voy a definir a la inversión específica? La inversión específica son todas aquellas que tienen que ver con que al elegir al eslabón bastidor, logro un mecanismo que me permite controlar de forma diferente los movimientos. En el ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, son y 25, chicos. Seguimos mañana a las 10:30, puntual. Seguimos para ya terminar con la teoría correspondiente de mecanismos y posiblemente empecemos a dar los problemas, o sea, resolver problemas de mecanismos. Así que por favor no fallen mañana, porque ya comenzamos a resolver problemas. Yo les voy a explicar las diferentes formas de resolución, ya sea gráfica o analíticamente, que ya lo hemos visto ya analíticamente, aplicado a un solo cuerpo, pero ahora lo vamos a realizar para el caso de un mecanismo, que son varios cuerpos. Bueno, mañana nos juntamos a las 10:30. Que tengan buen día.